Gracias. Pues bueno, yo soy el doctor Carlos Espinosa, cirujano maxilofacial, y bueno, voy a hablar también un poco acerca del tratamiento del SAUS desde el punto de vista del odontólogo y evidentemente desde el punto de vista de la especialidad que es la cirugía. Y antes que nada, bueno, comentar que, como mencionó la doctora anteriormente, en la odontología contemporánea han cambiado muchos conceptos. Hace muchos años el papel del odontólogo era únicamente evaluar los dientes. Era tratar toda la patología asociada a dientes, llámese caries, enfermedad periodontal, o cuestiones que requieran algún tratamiento únicamente enfocado a los dientes y la oclusión. Sin embargo, hoy en día sabemos que el odontólogo tiene tres objetivos a evaluar para determinar el tratamiento de un paciente. Uno de ellos, evidentemente, sigue siendo la parte de la oclusión o de los dientes, pero también a la hora de decidir un tratamiento, ya sea protésico, ortodóntico, quirúrgico, tiene que evaluar la cara del paciente, evaluar las bases esqueletales, evaluar los tejidos blandos que rodean toda la cara y por último y más reciente la vía aérea, ¿no? Sabemos que muchos tratamientos, desde la colocación de una prótesis, realizar una ortodoncia o una cirugía ortognática, tiene que haber una adecuada y minuciosa valoración de la vía aérea. Si nosotros como odontólogos únicamente nos reservamos a observar los dientes y no tener en cuenta estos otros dos valiosos elementos, pues evidentemente vamos a tener dificultades para tratar a nuestros pacientes y muchas veces nuestro tratamiento no va a ser integral. Entonces, hablamos hoy en día de un tratamiento que se trata de ser biofuncional. ¿Qué quiere decir? Que hay que ver una parte estética, pero también una parte funcional. Entonces, sabemos que dentro del compromiso que hay en la vía aérea hay factores biomecánicos, que son el área que tratamos principalmente los cirujanos maxilofaciales. Esos factores biomecánicos básicamente se resumen en la presencia de tejidos blandos, hablando de adenoides, hablando de la lengua, hablando de todo el sistema nasal, cornete medio, cornete inferior, y también en el tejido esquelético o el esqueleto facial, que es parte del tratamiento que hacemos como cirujanos maxilofaciales. Los tejidos blandos generalmente son parte del manejo por nuestros colegas los otorrinolaringólogos, y la parte esquelética o de las bases óseas es la que determina muchas veces la posición de estos tejidos blandos. Hay cuatro patologías que básicamente están asociadas a alteraciones en la vía aérea, como son los síndromes craneofaciales, los traumatismos faciales, la presencia de tumores en la región facial, principalmente en el tercio medio y en el tercio inferior, y las deformidades dentofaciales. Y bueno, hablando propiamente de los síndromes, sabemos que hoy en día hay aproximadamente eh, de 100 a 150 síndromes craneofaciales que pueden alterar la vía aérea. Muchos de ellos son muy comunes, como son el síndrome de Upper, el síndrome de Cruzón, síndrome de Treacher-Collins o la secuencia de Pierre-Robin. Algunos otros síndromes están asociados a una secuela de una cicatriz previa a cirugías. Por ejemplo, los pacientes que tienen labio y paladar hendido. Estos pacientes que nacen con una hendidura en el paladar o en el labio y que son sometidos a cirugías tempranas, muchas veces con la finalidad de que el paciente pueda tener una adecuada alimentación y una adecuada fonación. Sin embargo, esto puede alterar el crecimiento facial, hablando principalmente del tercio medio. Y bueno, hablando del trauma facial, pues sabemos que todo el trauma de la cara pone por sí mismo en compromiso la vía aérea, pero hay ciertos trazos de fracturas o ciertos tipos de fracturas que aún pueden comprometer mucho más la vía aérea. Estas son las fracturas dobles mandibulares, las fracturas naso-órbito-etmoidales o las fracturas panfaciales. Muchas veces no solo están determinadas por el trazo de fractura, sino por la acción muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que el compromiso de la vía aérea va a estar también determinado si ese trazo de fractura tiene una acción muscular favorable o una acción muscular desfavorable. Por ejemplo, cuando tenemos una fractura doble de mandíbula, muchas veces, por la misma acción muscular del músculo macetero, va a haber una fuerza que va a impulsar la rama ascendente de la mandíbula en un sentido superior, y por los músculos miloideo, los músculos genio gloso y genioideo que forman parte o traccionan parte de la pared anterior de la vía aérea van a colapsar hacia atrás. Entonces, muchas veces este tipo de fracturas desfavorables
pueden comprometer la vía aérea del paciente y es necesario un tratamiento oportuno e incluso de urgencia para asegurar que el paciente no vaya a tener una secuela por este colapso de la vía aérea. Y bueno, la presencia de tumores, hablando de pacientes pediátricos específicamente, pues tumores que ocupan la región centrofacial, la región del tercio inferior, y que muchas veces pueden ser tumores benignos o malignos. Dentro de los tumores benignos, pues bueno, sabemos que vamos a encontrar los tumores ontogénicos, más común el ameloblastoma, uniquístico, que es muy común en pacientes pediátricos y adolescentes, y bueno, también la presencia de sarcomas pediátricos, que aunque son menos comunes, pueden comprometer también la vía aérea. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando evaluemos a un paciente por dificultad a la respiración, por dificultad a la fonación o a la deglución, pidamos los estudios de imágenes pertinentes que nos ayuden a determinar y a descartar que no hay la presencia de un tumor. Porque muchas veces pueden ser pacientes retrógnatas, pueden ser pacientes que tengan un colapso maxilar, que tal vez traigan previamente y que en ese momento no estén directamente afectando la vía aérea, pero sí la presencia de un tumor. Y bueno, hablando de las deformidades dentofaciales, sabemos que hay varios patrones faciales, los patrones de cara larga, cara corta, deficiencia mandibular, deficiencia de tercio medio, y bueno, lo que hablabas anteriormente, la deficiencia maxilar por labio y paladar hendido, ¿no? Por ejemplo, tenemos este paciente que tiene una secuela por una cirugía muy temprana del labio y paladar hendido, donde podemos observar que tiene un perfil completamente plano en el tercio medio. Básicamente tiene un colapso maxilar en un sentido anteroposterior y básicamente una incompetencia labial del labio superior. Entonces, a pesar de que es un paciente que tiene una distancia mentocervical correcta o aparentemente correcta, toda la parte centrofacial pues básicamente está retruida y por lo tanto no solo es la parte del tejido óseo lo que está retruido, sino que todo ese tejido blando también colapsa, alterando de por sí el cierre o el mecanismo de cierre velofaringeo que tiene el paciente y provocando, entre otras cosas, alteraciones en la vía aérea. Y también tenemos la contraparte, ¿no? Esa contraparte donde el paciente tiene una deficiencia mandibular que puede ser leve, moderada o severa, y que básicamente que tiene una adecuada proyección del tercio medio, hay una deficiencia en el tercio inferior en sentido sagital también bastante pronunciada. Generalmente, en lo que, bueno, yo he tratado en mi consultorio, en lo que he visto de pacientes, es muy común ver los pacientes clases 2, esos pacientes que tienen un colapso de la vía aérea y que siempre hay que preguntarles si no tienen alteraciones en el ciclo del sueño. Los pacientes clases 2 o los pacientes retrógnatas en su mayoría van a tener trastornos musculares, llamados trastornos articulares o temporomandibulares. Y nosotros debemos de entender que todo siempre va a tener una correlación. ¿Por qué? Porque resulta que la medicina del sueño también está asociada a estos trastornos musculares, principalmente el síndrome doloroso miofascial. Entonces, en esos pacientes que tienen un colapso del tercio inferior y que acuden a una consulta de valoración, tenemos que tener en cuenta esta parte, ¿no? Muchas veces nos encontramos con pacientes que a pesar de que tienen una distancia mentocervical corta, a pesar de que el paciente es retrógnata, nos encontramos con tratamientos ortodónticos donde les hacen un camuflaje, donde intentan únicamente corregir la parte de la oclusión sin valorar la cara y mucho menos la vía aérea. Entonces, siempre tenemos que tener en consideración esta parte, ya que es de suma importancia a la hora de elegir el tratamiento. Y bueno, sabemos que hay varios tratamientos, como lo comentó también la doctora Corana previamente, pues hay tratamientos no invasivos, como son los dispositivos de avance mandibular, los Hyrax o todos aquellos dispositivos que ayudan a protruir y a aumentar la vía aérea. Hace muchos años también se hacían los avances genioglosos, donde únicamente se hacía una pequeña sección del mentón, justamente donde se inserta el músculo genioideo y geniogloso, tratando de hacer un pequeño avance que era entre 4 o 6 milímetros y tratar de abrir la vía aérea. Sin embargo, hoy en día, pues bueno, tenemos con el advenimiento de la cirugía ortognática de mínima invasión y las mentoplastías de avance, pues podemos corregir esta parte de la vía aérea también corrigiendo la parte de la armonía facial del paciente. Entonces, hoy en día tenemos diversos tratamientos que podemos ofrecer al paciente
y que definitivamente, hablando específicamente de los pacientes de apnea del sueño pediátricos, pues bueno, tenemos que individualizar el caso. Hay muchas variables, la edad del paciente, la severidad de la deficiencia o la estructura esqueletal que está alterada y el grado de apnea o hipopnea del sueño que puede tener el paciente. Pues está el protocolo de Stanford, que ya es conocido desde hace mucho tiempo y básicamente tiene como finalidad eh, corregir la parte en un primer tiempo quirúrgico de tejidos blandos. Sin embargo, la literatura nos habla que al tomar importancia la cirugía ortognática como una cirugía para corrección de la vía aérea, tenerla en cuenta como tal vez una primera opción antes de corregir tejidos blandos. Repito, y por supuesto cada caso debe ser individualizado. No puede aplicar obviamente para todos los pacientes, pero bueno, en aquellos pacientes que tengan unas bases esqueletales débiles, que no tengan una armonía facial adecuada, pues bueno, podemos considerar este precepto. Sin embargo, sabemos que en los pacientes pediátricos tenemos que tener muy en cuenta el crecimiento facial. La cirugía ortognática en la mayoría de los casos únicamente se puede realizar cuando el paciente ha terminado su crecimiento facial. Antes de esto no es considerable porque evidentemente va a tener secuelas del mismo o incluso podemos modificar o alterar el patrón de crecimiento que tiene el paciente. Entonces, hablando específicamente de los tratamientos que podemos realizar en pacientes pediátricos desde el punto de vista quirúrgico de la cirugía maxilofacial, pues bueno, para tratar la parte del tercio medio tenemos la septumplastía, la extracción maxilar quirúrgicamente asistida o SARPE, la distracción maxilar y la cirugía ortognática en ciertos casos. Y hablando del tercio inferior, pues la distracción mandibular, glosectomías, hablando si hay una macroglosia por algún tipo de patología, y la cirugía ortognática también previamente, ¿vale? Voy a comentar brevemente nada más unos casos clínicos donde, bueno, hemos tenido estas consideraciones a la hora del tratamiento del paciente y en los cuales, pues bueno, hemos tenido que tomar decisiones de acuerdo a las características del paciente. Primero tenemos esta paciente, que básicamente es una paciente que tiene una secuencia Pierre-Robin, tiene una deficiencia anteroposterior mandibular severa y evidentemente tiene alteraciones en la vía aérea. Por este mismo grado de apnea y hipapnea que tiene el paciente, pues evidentemente no nos podemos esperar a que la paciente termine su crecimiento facial para realizar una cirugía ortognática. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que esta paciente tenía una discrepancia anteroposterior aproximadamente, si no mal recuerdo, de 11 a 12 milímetros. Entonces, corregir una cirugía ortognática con un avance tan grande, pues evidentemente no es recomendable hacerlo en una cirugía ortognática convencional y con la edad del paciente mucho menos. Entonces, con esta paciente se opta por realizar o colocar distractores osteogénicos mandibulares univectoriales o solo se utiliza un vector. Básicamente hay en las imágenes que se observan, se puede ver cómo se hacen los cortes sagitales y se colocan los distractores, se verifican que el vector sea ligeramente convergente para ir guiando el crecimiento y que los vectores estén lo más nivelados posibles, ya que si nosotros no tenemos cuidado a la hora de colocar estos distractores mandibulares, pues podemos alterar el crecimiento de la mandíbula y podemos ocasionar una asimetría facial o incluso empeorar una asimetría facial. Y bueno, una vez que se colocan estos distractores, se espera un tiempo de latencia aproximadamente de 5 días y posteriormente se va distrayendo al paciente 1 milímetro por día en periodos de 0.5 milímetros cada 12 horas. Aquí observamos al paciente con los distractores cuando se piensa activar el distractor mandibular y bueno, estos son los resultados, ¿vale? Siempre cuando se realiza distracción osteogénica tenemos que tener en cuenta que la distracción no es únicamente de la parte ósea, sino es una distracción también histiogénica. ¿Esto qué quiere decir? Que también hay una elongación de los músculos, hay una elongación de los tejidos blandos, de los nervios, de las arterias, y bueno, con esto conseguimos abrir la vía aérea del paciente y evidentemente también mejorar el perfil facial. Una vez que la paciente termina la parte de distracción, pues bueno, inicia su ortodoncia y pues podemos tener una oclusión estable que le permita a la paciente tener una adecuada masticación, un mejoramiento en el perfil facial, un mejor balance y armonía de su cara y evidentemente una mejor respiración, ¿no? Ahora les muestro este caso. Este caso es una paciente que tiene una secuela de fractura mandibular, la cual había sido operada.
Sin embargo, la paciente tiene también un colapso transversal maxilar. Es una paciente que evidentemente había intentado previamente el ortodoncista hacerle una distracción maxilar, no quirúrgica. Sin embargo, no tuvo éxito, por lo cual decidimos en esta paciente hacer un SARPE. En aquellos momentos, pues bueno, nosotros hacíamos una osteotomía tipo Lefort, hacíamos la disyunción maxilar y hacíamos el corte sagital del SARPE. Una vez que hacíamos el corte sagital, verificábamos que realmente el Hyrax pudiera distraer ambos segmentos, tanto el derecho como el izquierdo, y bueno, ya cerrábamos. Aquí podemos ver cómo se hace esta elongación en sentido transversal del maxilar, y con esto, pues bueno, sabemos que cuando nosotros también aumentamos el diámetro transversal del tercio medio, pues tenemos un mayor aumento en la vía aérea. Como podemos ver en estas radiografías, que no son el gol estándar para valorar este tipo de situaciones, pues podemos ver una mejoría en la oclusión del paciente, podemos ver también una corrección de esa asimetría facial que tenía el paciente en las fotos o en las proyecciones póstero anteriores, y en la radiografía panorámica podemos ver cómo ya no tiene una oclusión completamente divergente. Si colocamos la radiografía lateral de cráneo, también podemos observar ese aumento que existe en la vía aérea, que podemos lograr tan solo con hacer una distracción maxilar y corregir un problema transversal del paciente. ¿Vale? Aquí vemos cómo está el plano completamente divergente oclusal y aquí cómo ya está completamente convergente. Entonces, con esto, nosotros corregimos el aspecto facial del paciente, la oclusión del paciente y la vía aérea del mismo. Y por último, pues bueno, tenemos un paciente que tiene una secuela cicatrizal por una cirugía del labio paladar hendido. Hoy en día todavía hay mucha controversia de cuándo es el momento ideal de hacer la palatoplastia, y si es necesario en el momento de hacer la palatoplastia también realizar la faringoplastía. Sin embargo, aproximadamente el tiempo es entre los 6 meses al año y medio. Y bueno, tenemos que nosotros como cirujanos poner en una balanza que por un lado el paciente puede tener afectaciones en el habla si no tiene una palatoplastia temprana, pero por otro lado tenemos que saber que la contracción cicatrizal de esta palatoplastia no va a permitir un crecimiento en sentido anteroposterior, en sentido vertical y en sentido transversal del maxilar. En este caso, pues este paciente había sido multitratado, tuvo una secuela de esa palatoplastia, una reincidencia, y bueno, se operó una segunda ocasión, lo que ocasionó una mayor contracción cicatrizal, y por lo tanto, pues observamos un colapso del tercio medio severo. Si no más recuerdo, creo que eran 10 milímetros. En este caso se decide realizar una cirugía ortognática, una osteotomía Lefort 1, pero acompañada de distracción osteogénica. Se coloca un blue device, el cual va sujeto a los contrafuertes maxilares, el naso maxilar principalmente, y el vestíbulo maxilar. Y bueno, igual se espera un tiempo de latencia y se va protrayendo todo el tercio medio facial de 1 milímetro por día, ¿sale? Una vez que colocamos esto, pues bueno, vemos el paciente cómo hay un aumento en sentido anteroposterior del tercio medio facial. En este paciente, pues todavía queda corregir varias secuelas estéticas y funcionales, principalmente de la parte nasal, que bueno, ya será materia del otorrino, pero podemos observar que el paciente logramos un mejor balance, una mejor armonía facial y evidentemente un mejor aumento de la vía aérea. Entonces, igual que el paciente previo de distracción osteogénica, siempre se hace una sobrecorrección porque generalmente hay una recidiva aproximadamente del 20%. ¿Okay? Pues bueno, con esto nosotros concluimos que el abordaje médico-quirúrgico debe tener una base biológica que se dirija a los sitios de patología. Siempre hablando de la biomecánica que altera la vía aérea, debemos determinar si esta proviene de los tejidos duros, de la base esquelética o de ambas, que en la mayoría de las veces es de ambas. La cirugía ortognática únicamente debe reservarse para pacientes que han terminado su crecimiento facial, salvo pacientes en los que hay un colapso severo y que provocan una apnea obstructiva del sueño severa, o en esos pacientes que requieren un avance mandibular de gran tamaño. Bueno, podemos acompañarlos de cirugía ortognática y probablemente distracción osteogénica. En el caso de la distracción osteogénica, pues es una alternativa en aquellos casos en los que se requieren avances de gran tamaño, generalmente mayores a 10 milímetros,
y que en algunos casos pueden ser multivectoriales. Básicamente con esto termino mi ponencia y no sé si hay alguna duda o pregunta.